¿El premio del coach del año está maldito y destinado a fracasar? Pues en los últimos 7 años hemos visto que los entrenadores que se han terminado llevando este premio han terminado siendo despedidos en los siguientes años. Y por lo mismo se han quedado sin equipos y en este momento solo hay 2 entrenadores que lo han ganado que siguen estando con el equipo con el que terminaron llevándose este premio. Siendo que estos son Sean McVay en el 2017 y la temporada pasada cuando lo ganó Kevin O'Connell, el entrenador de los Vikingos de Minnesota. Y en este periodo de tiempo entre estos 2 entrenadores, todos los que lo han ganado ya no están con el equipo que lo hicieron. Por eso mismo se empezó a hablar que tal vez el ganar este premio no es lo mejor del mundo y que tal vez está maldito. Y que por lo mismo no es una buena idea terminar ganando este premio, por lo que termina siendo un mal augurio para los equipos. Por eso mismo queremos analizar un poco más a detalle esta situación para ver si es que tiene algo de sentido o si a final de cuentas solo es una historia más que se cuentan y verdaderamente eso no pesa tanto. Y dentro de lo mismo también vamos a hablar de los entrenadores que creemos que van a tener el honor o la mala suerte de ganarse este premio esta temporada. Yo soy Roy García, esto es Nación Fútbol, comenzamos. Que lo primero que tenemos que hacer es analizar cómo fue que estos entrenadores terminaron ganando el premio en esas respectivas temporadas. Y el primero de los entrenadores que tenemos en esta lista de ganadores es a Matt Nagy, que logró llevarse este premio en el año del 2018 con los Osos de Chicago. Esto lo terminó logrando después de llevar al equipo de Chicago a ganar su primer título divisional después de 8 años cuando lo hicieron en la temporada del 2010. Y que no solo eso, porque también lo logró en la primera temporada que él estaba al frente de este equipo cuando venían de tener una temporada de solo 5 victorias el año pasado. También esta fue justamente la temporada que ayudó para que Mitch Trubisky terminara llegando a ser un jugador de Pro Bowl y que fue la mejor temporada que ha tenido en su carrera, que como sabemos no ha sido la mejor y que ha terminado incluso siendo un backup desde hace muchos años. Y que claramente lo que pasó aquí fue que este equipo de Chicago superó las expectativas que todo el mundo tenía para esta temporada y que gracias a eso es que él se llevó el premio. El siguiente año, en 2019, el que se terminó llevando este premio fue John Harbaugh, que lo ganó con los Cuervos de Baltimore. Que esto vino de la mano de la primera temporada de Lamar Jackson al frente de este equipo y como un titular indiscutible. Y que no solo fue la primera temporada de Lamar Jackson al frente de este equipo, pero fue la primera vez que se llevó el premio del MVP. Y terminó de mostrarse como una superestrella de esta liga después de que ayudó a que este equipo de los Cuervos llegara a estar como el sembrado 1 de la conferencia americana. Logrando con eso superar las expectativas que se habían por las grandes dudas de que Lamar Jackson tal vez no tenía lo suficiente para poder estar lanzando el balón y que por lo mismo tal vez no iba a poder ser un buen quarterback de la liga. En 2020, el que terminó llevándose este premio fue Kevin Stefanski, el entrenador de los Cleveland Browns, que al igual que Matt Nagy, él terminó logrando ganar esto en su primer año al frente de este equipo. Y lo hizo llevando un equipo de los Browns que históricamente les ha ido muy mal y regresándolos a playoffs por primera vez desde el año del 2002. Esto después de lograr un récord de 11 ganados y 5 perdidos, que terminó poniéndolo como un sembrado de comodín, pero que incluso le sirvió para poder ir y meterse y ganar un partido de postemporada, que era el primer partido y el único que han ganado en la postemporada desde el año de 1994, superando así lo que todos creían que iba a poder hacer este equipo de Cleveland, que muchos creían que no iba a tener lo suficiente para competir y que simplemente iba a ser un año de transición mientras sí mejoraban. Ya viendo la temporada del 2021, tenemos que Mike Vrabel terminó ganando este premio como el entrenador de los Tennessee Titans, y que esto lo logró con este equipo de los Titanes después de que ganaran 12 partidos en la temporada y que con eso lograran tener el sembrado 1 de la conferencia americana, que este también es un caso de ellos superando lo que todos creían que podían hacer, porque fue una temporada llena de lesiones donde incluso Derrick Henry se perdió la gran mayoría del año. Y que no solo él, pero la adquisición que hicieron en un trade de Julio Jones, que supone que iba a ayudar muchísimo a este equipo, también se vio muy frenado por lesiones y que por lo mismo esta ofensiva se veía que no tenía las armas para poder competir. A pesar de eso, lo pudieron hacer y se metieron como uno de los equipos más completos y con eso llegaron hasta la ronda divisional. Viendo entonces ahora el 2022, tenemos que Brian Daboll fue el entrenador que lo ganó en esta temporada de la mano de su primer año como el entrenador de los Gigantes de Nueva York.
y que en esta primera temporada logró que ese equipo de Nueva York pasara de tener 4 victorias el año anterior, a ahora terminar con 9 y meterse a la postemporada. Algo que llama más la atención cuando esta fue la primera temporada que estuvieron sin Eli Manning en el equipo y que tuvieron que confiar en Daniel Jones, y que no solo terminó con entrar a playoffs, porque también se llevaron una victoria en la ronda de comodines que les dio su primer victoria desde que ganaron el Super Bowl 46 en el año del 2012. Así que, como ya dije con otros equipos, aquí también fueron y superaron las expectativas que tenían, porque este equipo muchos creyeron que no iba a tener para competir en el primer año de este entrenador. Viendo el 2023 tenemos una situación muy similar cuando Kevin Stefanski volvió a ganar este premio con los Cleveland Browns, y que lo hizo en una temporada que se vio lleno de lesiones y que incluso tuvo que jugar con 5 diferentes quarterbacks titulares a lo largo de la temporada, y que al final, de la mano de Joe Flacco, que logró regresar del retiro y que con eso incluso tuvo una gran actuación que le dio el premio del comeback del año de esa temporada, terminó afianzando que Kevin Stefanski se llevara este premio. Y otra vez, fue porque lograron superar las expectativas, porque habían muchísimas dudas sobre este equipo de Cleveland, en especial después de lo que había pasado con ese trade de Deshaun Watson, que se había visto tan mal y que por lo mismo el equipo parecía que no iba a tener con qué competir. Y ya llegando al último año que podemos analizar a quien ha ganado este premio, tenemos que ver que en el 2024 Kevin O'Connell, el entrenador de los Vikingos de Minnesota, se terminó llevando este premio, y que esto vino en un año donde había muchas dudas sobre este equipo de los Vikingos después de la situación que tenían para arreglar la situación de quarterback. Y es que este fue el primer año en que Kirk Cousins, su quarterback de ya muchos años, terminó saliendo del equipo en la agencia libre. Pero eso se supone que no iba a ser un problema, porque ellos tomaron a un quarterback en la primera ronda del draft, en J.J. McCarthy. Y que aunque sí tuvo un buen juego de pretemporada, eso no terminó llegando muy lejos, porque en ese mismo juego terminó sufriendo una lesión que lo dejó fuera por toda la temporada. Así que aquí teníamos a un equipo sin quarterback que no tenía muchas oportunidades para competir a lo que muchos creían, y que tuvo que confiarse de su quarterback suplente en Sam Darnold. Pero para sorpresa de todos, Sam Darnold salió y tuvo su mejor temporada de toda su carrera, y que con eso logró que este equipo ganara 14 partidos y se metiera como un contendiente en la nacional. Al punto que incluso estuvieron jugando en la última jornada con los Leones de Detroit para ver quién ganaba un partido, y con eso se quedaban con el sembrado 1 de la conferencia. Y que aquí entonces estamos viendo un equipo de los Vikingos de Minnesota que, aunque tenía buenas cosas, después de ese colapso en la posición más importante, todo parecía que la temporada ya estaba terminada y que no iban a poder competir. Y que en lo que vimos, superaron las expectativas de lo que se creía que este equipo de los Vikingos tenía para poder hacer. Y aquí es entonces cuando empiezo a ver el verdadero problema que hay entre todos estos entrenadores que han ganado el premio. Y es que si excluimos el caso de John Harbaugh en esa temporada que lo ganó, todos los demás entrenadores en esta lista se debe a que superaron completamente las expectativas que se tenía, y que ayudaron a un equipo que parecía que no tenía cómo competir a que pudieran ganar a pesar de los huecos y las situaciones que todavía tenían en el equipo. Y que curiosamente varios de estos premios vinieron en la primera temporada del entrenador al frente del equipo. Esto es algo que a final de cuentas termina de ayudarle al entrenador que está en su primer año, porque los demás equipos todavía no saben jugar contra él, cuál es el estilo como tal que va a tener su equipo y cómo tienen que ajustar para estar deteniéndolo. Y esto también es parte de la razón por la que en la siguiente temporada muchos de estos equipos volvieron a estar en la situación que estaban antes y no pudieron volver a competir, porque en muchos de estos casos fue justamente que el entrenador, con un esquema y una situación nueva, estaba elevando a un equipo que tal vez no estaba al mismo nivel que en otros momentos se mostraba, y eventualmente esa falta de talento, si los equipos no ajustan y desde la gerencia no vienen movimientos para tratar de hacerlo una unidad más completa, pues terminan provocar que estos equipos no tengan para competir. Así que yo no creo que haya nada malo con este premio, y tiene que ver mucho más con las malas decisiones que han tomado estos equipos, que casualmente varios de ellos son conocidos por tener organizaciones que no son las mejores de toda la liga, y que con esas inconsistencias y errores en otras áreas del campo le han puesto las situaciones más complicadas a los entrenadores, que a final de cuentas son estos entrenadores los que terminan pagando los platos rotos. Así que si simplemente las gerencias de los equipos hacen un buen trabajo después de esta gran temporada que les dio el premio, estaremos viendo una cara muy diferente de estos equipos. Y ya viendo las opciones que creo que hay para que puedan ganar este premio, teniendo en cuenta lo que ya analizamos de cómo se tiene que basar en que superaron las expectativas, tengo a 5 entrenadores que creo que tienen una buena oportunidad, los cuales son Kyle Shanahan, el entrenador de los 49 de San Francisco, Ben Johnson, el entrenador de los Osos de Chicago, Mike McDonald, el entrenador de los Halcones Marinos de Seattle, Liam Cohen, el entrenador de los Jaguars de Jacksonville, y por último, Mike Vrabel, el entrenador de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Que de estos 5 creo que el primero que puedo descartar es a Kyle Shanahan, porque aunque sí tengo que admitir que lo que hizo esta temporada es sorprendente y que para mí en general es uno de los mejores entrenadores que hay en toda la liga, creo que eso es algo que hemos llegado a esperar que el equipo de San Francisco pueda hacer, y que a pesar de que tuvieron muchísimas lesiones y que sí encontraron la manera de poder estar ajustando y compitiendo a pesar de ellas, creo que es algo que después de tantas temporadas uno esperaría que Kyle Shanahan termine haciendo esto cada año. Que esto también juega la tendencia que existe de que los grandes entrenadores que llevan muchos años al frente de sus equipos no terminan ganando estos premios porque ya se espera como un cierto estándar al que llegan cada año. Luego al siguiente que puedo descartar es a Dwayne Johnson, el entrenador de Chicago, porque aunque sí llevó a este equipo de los Osos a que tuvieran otra vez un título divisional, pero es que en muchos de los partidos han quedado muchas dudas debido a que el equipo no ha competido completamente y Caleb Williams no se ha visto tan bien, pero que encuentran la manera al final de ajustar y que con eso logran sacar varias victorias de manera cerrada. Que esto en cualquier otro año yo diría que no pesaría tanto para esta elección, pero teniendo en cuenta que este año hay varios entrenadores que cuadran con el mismo esquema de superar expectativas y que incluso están en su primer año, creo que se termina dándole más oportunidades a los otros entrenadores. Luego de esto voy a descartar a Mike McDonald, el entrenador de los Halcones Marinos de Seattle, que él sí logró algo que muchos de los entrenadores que se terminaron llevando este premio hicieron, en lograr tener el sembrado 1 de su conferencia. Pero esto también viene de un equipo de los Halcones Marinos de Seattle que tuvieron 10 victorias la temporada pasada y que por lo mismo sabíamos que este equipo de Seattle tenía con qué competir y que iba a tener una defensa muy sólida. Y que aparte cuando sumaron al quarterback revelación de la temporada pasada en Sam Darnold, eso terminó de hacer que esa confianza que generó en el equipo anterior también se sumara a este equipo. Y por eso mismo yo creo que ya era el equipo de Seattle al inicio de la temporada alguien que generaba una buena expectativa de que podían competir, y que por lo mismo no fue que superaran tantas expectativas como los otros dos equipos que quedan en la lista. Y entre estos dos posibles candidatos que quedan, yo pienso que Liam Cohen no se va a terminar llevando este premio y va a ser Mike Vrabel quien termine ganando. Eso es algo que termina siendo muy cerrado entre ambos equipos, porque ambos lograron ganar un título divisional en esta temporada después de que su equipo estuviera valiendo por las últimas temporadas. Y esto aparte lo lograron solo en su primer año al frente de sus equipos respectivamente. Pero a pesar de eso, sí creo que la situación del equipo de los Patriotas es mucho más llamativa que la de los Jaguares, porque a final de cuentas el equipo de Jacksonville sí tuvo un par de temporadas hace no mucho, en la temporada 2022 y en la temporada 2023, donde ganaron 9 victorias y que por lo mismo se lograron meter en uno de esos años a los playoffs. Y que incluso muchos dirían que la temporada pasada, cuando no ganaron tantos partidos, fue más que no cumplieron con las expectativas que ya se tenía con este equipo de Jacksonville. Por eso mismo, aunque sí es respetable lo que hizo Liam Cohen, tal vez no fue tanto como lo que hizo Mike Vrabel, que rescató un equipo que se encontraba muy mal por muchos años. Y es que si uno analiza lo que ha tenido el equipo de los Patriotas, no han podido tener una temporada con un récord ganador desde el año del 2021. Y que aparte, al inicio de la temporada se hablaba de que sí hicieron buenos movimientos en la agencia libre, pero que a pesar de eso no tenían el talento suficiente y que no tenían ni siquiera buenos receptores para poder estar compitiendo. Y a final de cuentas le callaron la boca a todo mundo y terminaron con 14 victorias y lograron estar con el sembrado 2 a nada de poder ganar el sembrado 1 de la conferencia. Ahora quedará a ver si este Mike Vrabel sí termina ganando este premio y si en las siguientes temporadas el equipo puede ajustar para resolver un par de esos detalles y problemas que todas se ven en el equipo, porque también esta temporada se beneficiaron de tener un calendario muy sencillo, pero en la siguiente que ya no van a tener ese beneficio si no atienden y mejoran en las áreas donde tienen que hacerlo, este equipo podría empezar a tener una declive, y que si eso empieza a funcionar mal por un par de años, podríamos terminar de ver a Mike Vrabel sumándose de nuevo a esta lista de los entrenadores que terminaron perdiendo su trabajo. Pero bueno, y eso ya fue todo. Si les gustó este video y quieren ver un poco más, suscríbanse al canal, también déjenos ahí un comentario de si ustedes creen que ellos van a ganar o quién más debería de poder estar ganando como el mejor entrenador de esta temporada. Ahí pónganlo en los comentarios, los vamos a estar leyendo, les vamos a estar contestando y nos vemos en la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.